Señorita Molina, ¿usted mató a Ana Páez? ¿Tenía algún motivo para matar a Ana Páez? No. Era la mañana del jueves 21 de febrero de 2008 en Barcelona. Una señora de limpieza llegó al departamento de alquiler temporal lista para trabajar. Solo una rutina estándar. Pero en el momento en que entró a la sala, se quedó paralizada. Esto no era estándar, era una pesadilla. Una mujer yacía desnuda e inmóvil en el sofá. Sobre su cabeza había una bolsa de plástico, bien sujeta al cuello con un cordón elástico. La empleada de limpieza, aterrorizada, hizo lo único que pudo sin acercarse más. Se calmó, llamó a la policía y después al casero. Algunas escenas del crimen son desordenadas y caóticas. Hay sangre en las paredes, señales de lucha, la historia de lo que pasó te grita desde la escena. Algunas son silenciosas, con víctima desconocida, pero claman justicia y piden ser resueltas. Eso, en muchos sentidos, las hace peores. Cuando los oficiales llegaron, confirmaron lo peor. La mujer había fallecido. Sin heridas visibles, sin señales de pelea, solo esa bolsa que sugiere muerte por asfixia. Pero la pregunta que todos tenían en mente era, ¿esto fue autoinfligido o fue un homicidio? La escena sugería que al menos 2 personas estuvieron ahí. La ropa de la víctima había desaparecido, se esfumó. Cerca del sofá solo había unas botas negras hasta la rodilla, una peluca negra hasta los hombros, unos aretes y un collar. Sin bolso ni identificación, nada que indicara quién era. El resto del departamento estaba igual de limpio y vacío. Solo 2 pistas. Botella medio vacía y una taza en la mesa del comedor. El casero le dijo a la policía que el departamento había sido rentado del 18 al 20 de febrero por una mujer llamada Ana Páez, de 35 años. El recibo coincidía. Él describió a la inquilina como alta, delgada, de unos 40 años, con cabello negro de longitud media. Él nunca se dio cuenta de que era una peluca. Pero cuando le mostraron el cuerpo, estaba seguro de que la víctima no era su inquilina. Nunca la había visto antes en su vida. Entonces, ¿quién era ella? ¿Dónde estaba la mujer que rentó el departamento? 3 días después, el 24 de febrero, un reporte de desaparecido les dio un nombre. Un hombre llamado Carlos Carbajo había reportado la desaparición de su esposa, Ana, después de que ella desapareciera la noche del día 18. El nombre era igual al de la inquilina del casero. Las fotos de Carlos coincidían con la descripción de la víctima. Tras una dolorosa revisión, Carlos identificó el cuerpo. Era su esposa, era Ana. Si Ana estaba en el sofá, entonces ¿quién rentó el departamento? Ahora tienes una víctima, un nombre, Ana, una diseñadora de moda en una empresa textil multinacional local, casada desde hace 7 años, descrita por todos los que la conocían como directa, optimista, de buen corazón, el tipo de persona que estaba planeando su primer hijo, no un final sórdido en el sofá de un departamento rentado. La policía debía saber cómo llegó ahí. Los resultados de la autopsia llegaron, sin veneno ni sedantes. ¿Hora de la muerte? Fue poco después de la medianoche del 19 de febrero. ¿La causa de la muerte? Asfixia. Después, el equipo forense halló algo más. Ácido desoxirribonucleico masculino de 2 personas no identificadas. Pero ninguna de las muestras coincidió con alguien en la base de datos nacional, un callejón sin salida, y este ácido desoxirribonucleico fue encontrado dentro de su boca y en su otra zona íntima. ¿Recuerdas lo que dije sobre escenas del crimen desordenadas? Esto fue lo opuesto. El departamento estaba limpio. Me refiero a limpio. Todo estaba limpiado. Cada superficie. Muebles, gabinetes y fregadero. La botella de bebida. El vaso de plástico. Todo desinfectado.
No había huellas ni otro ácido desoxirribonucleico. La bolsa de plástico y el cordón elástico eran comunes, imposibles de rastrear. Y tampoco hubo señales de entrada forzada. Era como si un fantasma lo hubiera hecho y simplemente la hubiera dejado ahí. Así que empezaron a surgir teorías. Tal vez esto fue algo sensual que no resultó bien. ¿Juego de asfixia llevado demasiado lejos? Quizá. Estos dos, quienes fueran, se pusieron nerviosos. Limpiaron todo, se llevaron su ropa, la dejaron y luego desaparecieron en la noche. La familia de Ana descartó por completo esa teoría. Carlos insistió en que su esposa nunca le sería infiel, mucho menos se involucraría con dos hombres. Ella lo llamó la tarde del 18. Le dijo que iba a cenar con una amiga y una excompañera de trabajo, una mujer llamada María Ángeles Molina. Todos le decían Angie. Cuando Ana no volvió esa noche, Carlos asumió que se quedó en casa de Angie, pero al día siguiente su celular seguía apagado. No se presentó a trabajar y él reportó su desaparición. El hermano de Ana, Tony, lo confirmó. Habló con su hermana al mediodía del día 18. Ella mencionó esa cena con Angie. La policía revisó los registros telefónicos. Una llamada de Angie a Ana a las 7:30 de la noche lo confirmó. Así que ahora parece que Angie fue la última persona en ver a Ana con vida. Esa es su única pista. La localizaron para interrogarla. Y déjame decirte, lo que les contó fue una historia que lo cambió todo. Angie dijo que la cena fue solo una tapadera de Ana para su esposo y hermano. Los verdaderos planes, dijo, eran para un tipo de reunión completamente diferente. Dijo que no sabía con quién se estaba reuniendo realmente Ana, pero su intuición le decía que era un hombre. ¿Por qué otra razón Ana necesitaría mentir? Luego fue un paso más allá. Soltó esta bomba. La personalidad que Ana mostraba a su familia era una fachada. En su opinión, Ana era una mujer con dos caras que vivía dos vidas completamente separadas. Coincidía con la teoría de la policía, pero para su familia era una mentira monstruosa. Ellos conocían a Ana y su corazón. Las cosas no cuadraban y los investigadores también tenían una corazonada. Había algo extraño en esto. Tuvieron que regresar al principio para mirar más de cerca. Porque si Angie estaba mintiendo, estaban a punto de descubrirlo. Y la verdad era mucho más oscura de lo que cualquiera podría haber imaginado. Verás, en cualquier investigación siempre hay un momento, un solo pequeño detalle que no encaja, una grieta en la historia. Y para la policía de Barcelona, esa grieta era la cuenta bancaria de Ana, la que se usó para pagar el alquiler. Mientras revisaban los registros de transacciones de rutina, la encontraron. El 18 de febrero a las 9, alguien retiró 600 euros en efectivo del cajero con la cuenta de Ana. Ahora piensa en el momento, un lunes por la mañana. Varios colegas confirmaron que Ana tuvo reuniones en su oficina desde las 9 hasta el mediodía. Ella nunca salió. Entonces, ¿quién hizo esos retiros? No pudo haber sido Ana. Esto era todo. La oportunidad que necesitaban. Consiguió las grabaciones de seguridad del banco. La persona en el video coincidía con la descripción que dio el casero del arrendatario. Al mostrarle la imagen de la cámara del cajero al casero, no dudó. «Esa es ella», dijo. «Esa es la mujer que rentó el departamento». Después le enseñaron a Carlos, el esposo, una imagen borrosa. Y su reacción fue como un golpe en el estómago. Él conocía esa cara. Era Angie. Ella llevaba una peluca, pero era ella. Y entonces lo entendí. La peluca negra hasta los hombros en el sofá de la escena del crimen era idéntica a la que aparecía en las grabaciones del banco. Las piezas encajaban. La identidad de Ana había sido robada y la persona detrás de todo era su amiga. La última persona que cualquiera habría sospechado. Investigaron el pasado de Angélica, de 40 años, despedida como gerente de recursos humanos en la empresa de Ana antes del incidente.
Y escucha esto, su antiguo trabajo en recursos humanos le daba acceso privilegiado a los datos personales de cada empleado, incluyendo los de Ana. Tenía los medios perfectos. Tenía la oportunidad. ¿Pero cuál era el motivo? ¿Por qué haría esto una amiga? La respuesta casi llegaba. Fue más cruel de lo que cualquiera imaginó. Angie sentía que su vida no tenía sentido. Carlos siempre lo había preguntado. Ella vivía en una gran villa, conducía un Porsche 911, vestía de Dior de pies a cabeza y llevaba una bolsa Birkin de Hermès. ¿Y su salario anterior como gerente de recursos humanos? Quizá un poco más de 3.000 euros al mes. Las cuentas eran una fantasía. El dinero tenía que venir de algún otro lado. Y vaya que sí lo era. La policía siguió el rastro del dinero y lo que encontraron fue una red de fraude tan descarada, tan calculada, que era casi impresionante. Entre abril de 2006 y noviembre de 2007, alguien había sacado 4 préstamos diferentes a nombre de Ana. El total, 102.400 euros. Y el avalista de todos ellos, el adinerado novio empresario de Angie. Pero los préstamos solo eran el principio. El premio era aún más siniestro. Alguien, usando la identidad robada de Ana, también había sacado 10 pólizas de seguro de vida a su nombre. ¿Y el pago combinado si Ana moría? Unos 840.000 euros. La beneficiaria de las 10 pólizas era una mujer a la que llamaban Señorita A. Al principio parecía un fantasma. Sin conexión con Ana, sin conexión con Angie. ¿Y la cuenta donde debía ir el dinero? La policía revisó las grabaciones de seguridad. La usuaria principal era Angie. Entonces, ¿cómo logró hacer eso? La señorita A recordó haber perdido su tarjeta de identificación hace más de un año en el mismo edificio donde Angie y Ana habían trabajado. La teoría era simple. Angie la robó, la encontró y se la quedó. Un alias perfecto e imposible de rastrear para cobrar dinero ensangrentado. Un experto en caligrafía lo confirmó. Cada firma en esas solicitudes de préstamo y seguro, todas falsificadas por la misma mano. Esa caligrafía tenía sorprendentes similitudes con la de Angie. El motivo ahora estaba claro. Avaricia. Este no fue un crimen pasional. Fue un plan de negocios. Angie había robado la identidad de Ana para financiar un estilo de vida lujoso y la parte más rentable del plan requería que Ana muriera. La escena preparada, las implicaciones sensuales, el departamento limpio, todo fue una trampa, un intento deliberado de hacer que un asesinato pareciera un trágico accidente para poder cobrar el dinero. Pero para lograrlo todo, necesitaba una coartada y la suya estaba a punto de desmoronarse. A todo asesino le gusta tener una coartada y la de Angie era una obra de arte. Le dijo a la policía que el 18 de febrero, el día del asesinato, había salido de Barcelona temprano en la mañana. Manejó hasta su ciudad natal en Zaragoza, un viaje de 5 horas, ida y vuelta, para recoger las cenizas de su madre del columbario. Su madre murió hace un año. Ella afirmó que estuvo viajando todo el día y que no llegó a casa hasta las 10 de la noche y que nunca salió de su hogar. Era una historia sólida, respetuosa, creíble. Pero la policía era escéptica. Actuaron como buenos investigadores. Verificaron. Fueron a ese columbario en Zaragoza. Los registros de acceso documentaron todo meticulosamente. Angie llegó justo después de la 1 de la tarde. Ella estuvo menos de 10 minutos antes de irse con la urna. Haciendo cuentas, la pusieron de regreso en Barcelona a más tardar a las 4 de la tarde. Tiempo suficiente antes de una cena española para cumplir la cita con Ana. Pero si esto no fuera suficiente, la policía tenía una herramienta aún más precisa. Los registros de su teléfono celular. Mostraron una llamada de Ana Páez al teléfono de Molina a las 8 de la noche de ese día.
Según la historia de Angie, ella regresaba de Zaragoza después de almorzar con amigos y de recoger las cenizas de una madre. Sin embargo, a las 8 de la noche, la llamada ubicó su teléfono en Barcelona, no en una carretera como él afirmaba. Su coartada se desmoronaba por lo que ella misma dijo. Ella afirmó que después de regresar, fue a comprar un reloj Cartier para su entonces novio, pero la evidencia policial ubicó su celular a las 9 de la noche, a solo 300 metros del departamento donde más tarde se encontraría el cuerpo de Ana. Incluso la declaración de su exnovio jugó en su contra. Él le dijo a los investigadores que Angie llegó a casa a las 10:30 de la noche, explicando que dañó su auto en una gasolinera porque se le olvidó quitar la manguera. Era un detalle raro e innecesario que sonaba menos como una coartada y más como una excusa desesperada sobre dónde había estado. La coartada no solo tenía algunos huecos, era literalmente el equivalente a un queso suizo. Angie estaba en la ciudad. Angie tenía el tiempo. Angie tenía el motivo. Con esto los fiscales obtuvieron su orden de cateo, y lo que encontraron en la casa de Angie no solo era evidencia, sino una confesión en forma de varios objetos. Una botella de cloroformo. Un líquido incoloro y de olor dulce que causa inconsciencia y parálisis respiratoria en cuestión de minutos. Una sustancia que se evapora sin dejar rastro, lo que explica por qué la autopsia no encontró nada. Varias tarjetas bancarias de Ana. Identificación original de la señorita A. Una peluca castaño rojizo, posiblemente para hacerse pasar por la señorita A, pero la prueba clave estaba en su computadora. Búsquedas en internet previas al asesinato. ¿Cómo anestesiar a un animal? Direcciones de acompañantes masculinos extranjeros en Barcelona. Siguieron esa última búsqueda y en una agencia un hombre se presentó. Declaró que una mujer que se hacía llamar Ana le había pagado recientemente a él y a un colega 100 euros a cada uno. Pero escucha esto, no hubo nada físico involucrado con la mujer. Todo lo contrario, la mujer simplemente quería recolectar sus fluidos masculinos, si sabes a lo que me refiero. Y el ácido desoxirribonucleico lo confirmó. Estos eran los dos hombres cuyos fluidos corporales se encontraron dentro de Ana, y cuando les mostraron una foto, ambos acompañantes señalaron a la misma mujer. Fue Angie quien los contrató. Finalmente, las piezas estaban ahí, el cloroformo para someter a Ana, el departamento rentado como escenario y los fluidos corporales comprados para plantar como evidencia. Ella limpió la escena para borrarse a sí misma, las mentiras a la policía para manchar la reputación de Ana. Era el plan perfecto, meticuloso, frío. Pero los planes perfectos tienen una debilidad. La persona que los hace siempre piensa que es la más inteligente en la sala, y esa arrogancia siempre deja un rastro. ¿Crees que una historia retorcida basta? Piénsalo, porque al registrar la casa de Angie, la policía halló algo que reabrió un caso sin resolver de hace más de 10 años. Escondidos en una mochila detrás de un inodoro, había un reloj de hombre y una cartera de cuero de hombre. Dentro estaban los documentos de identificación de un hombre argentino llamado Juan Antonio Álvarez. Todos los que conocían a Angie reconocían su nombre. Después de todo, este era el difunto esposo de Angie, el mismo que ella aseguraba que se había quitado la vida en 1996, dejándole una gran fortuna de más de 2 millones de euros, la base de su lujoso estilo de vida. La familia y los amigos de Juan habían acusado a Angie de su asesinato hace años. Ahora, con su cartera encontrada y en posesión de ella, la policía reabrió ese caso. La historia que hallaron era inquietantemente familiar. En los meses antes de su muerte, Juan había decidido divorciarse de Angie. Me cansé de sus mentiras y su gasto compulsivo. Le exigió que se fuera sin nada y planeaba luchar por la custodia total de su hija pequeña. El 22 de noviembre de 1996, Juan fue hallado inconsciente
en el piso de su villa en Palma de Mallorca. Los paramédicos lo declararon muerto en el lugar. La autopsia oficial: envenenamiento por fosfato de ion, un tóxico presente en fertilizantes y limpiadores. No hay pruebas de que Juan comprara eso. No hubo allanamientos ni robos. Solo faltaba su cartera. La policía concluyó que fue autoinfligido. Un hombre, dijeron, desesperado por su matrimonio fallido, lo hizo él mismo. Pero su familia sabía la verdad. Describieron a un hombre de negocios disciplinado y atlético, un padre devoto que tenía todo por qué vivir. Ellos señalaron los hechos. 2 meses antes de fallecer, Angie inscribió a su hija en una escuela en Barcelona para el nuevo año, sin que la familia de Juan lo supiera. Desde ese verano, Angie había estado teniendo una aventura con un ingeniero químico, una posible fuente de ese veneno imposible de rastrear. Angie viajó de Palma a Barcelona 2 días antes de la muerte de Juan y volvió al día siguiente de su fallecimiento. Una coartada perfecta y calculada. La empleada doméstica que vivía en la casa recordó que Angie llamaba cada 1 o 2 horas ese día, preguntando insistentemente por el estado de Juan y específicamente le pedía que lo revisara después de que se bañara. Solo tras insistir, la empleada lo halló. Y, como era de esperarse, Angie había contratado una póliza de seguro de vida para Juan ese otoño. Al volver a Palma, ella fue a la aseguradora para preguntar por el reclamo. Sin embargo, se lo negaron. Ella no leyó las letras pequeñas. Las lesiones autoinfligidas invalidaron la póliza de seguro. Pero ella no necesitaba el seguro. Como su viuda heredó todo: sus negocios, su villa, su dinero en efectivo. Vendió todo, conservó la villa para alquilarla y se mudó a Barcelona a iniciar su nueva vida de riqueza. El descubrimiento de la cartera sugería una teoría aterradora. Ella la robó para simular un robo, para que su muerte pareciera un homicidio y así poder cobrar el seguro. Pero el plan se vino abajo cuando la policía lo calificó como una muerte autoinfligida. En 2010, presionada por la familia de Juan, la policía de Parma decidió reabrir el caso, pero ya era demasiado tarde. No se pudo volver a analizar los restos de Juan. El ingeniero químico había desaparecido y el caso se enfrió por completo. 2 muertes, 2 planes elaborados, un hilo en común. Era un patrón de maldad pura y calculada y estaba a punto de enfrentar su juicio. Para entender a un monstruo, tienes que ver de dónde vino, y el perfil psicológico que la policía construyó sobre Angie era el retrato de una psicópata perfecta. Inteligente, encantadora cuando necesitaba serlo, pero totalmente fría, completamente calculadora y carente de empatía. Su historia comenzó en un pequeño pueblo de apenas 2.500 personas en las afueras de Zaragoza, hija de un taxista, hija única, consentida por sus padres. La consintieron, le complacieron todos sus deseos con sus modestos recursos y habían creado algo podrido, un carácter consentido, egoísta y profundamente narcisista. A los 15 años, se fue a Barcelona y fue introducida al mundo de la prostitución de alto nivel. Era bonita, ingeniosa y talentosa para leer a las personas. Pronto formó una lista de clientes ricos y generosos. Un excolega de esa época lo dijo claramente: Angie no sentía verdadero afecto por nadie. Era materialista, vanidosa, astuta y egoísta. Estaba dedicada a ganar dinero para costear un estilo de vida lujoso con varias vacaciones internacionales al año. Fue en uno de esos viajes donde conoció a Juan, el empresario argentino de 34 años, en Palma de Mallorca. Después de revisar sus antecedentes, ella lo persiguió y elaboró una mentira elaborada. Le dijo que era la única hija de la nobleza, que su padre era un conde, que la familia poseía vastas propiedades y que ella era la única beneficiaria de un enorme fondo fiduciario. Ella lo estaba manipulando, haciéndole creer que su interés era genuino, no financiero. Él cayó en la trampa, cayó profundamente. Sus amigos le advirtieron:
La diferencia de 14 años, sus modales a menudo parecían groseros y vulgares para una supuesta aristócrata, pero él la eligió. La verdad se reveló cuando él quiso conocer a sus padres antes de pedirle matrimonio. Ella confesó la verdad. Sin título, sin propiedad, sin fondo fiduciario. Solo un taxista de un pueblo pequeño. Juan estaba furioso, listo para cancelarlo todo. Pero su padre lo convenció de perdonarla y la boda siguió adelante. Por un tiempo hubo paz. Tuvieron una hija, pero la fachada se resquebrajó. El gasto de Angie era patológico. Llenaba cuartos con lujos que no usaba. Frecuentaba casinos y perdía fortunas. Las súplicas de Juan por responsabilidad provocaban ira y ella seguía inventando excusas para pasar semanas en Barcelona. Al ser sospechoso, Juan contrató a un investigador privado. El informe fue devastador. Angie siempre siguió trabajando como escort de alto nivel. Peor aún, chantajeaba a los clientes amenazando con revelar sus aventuras para obtener dinero. El informe incluía fotos de ella con varios hombres. Juan estaba destrozado. Él exigió el divorcio. Le dijo que se iría sin nada. Él pelearía por la custodia total, y si ella se resistía, usaría los informes y fotos del detective en la corte. Según la hermana de Juan, Angie trató de calmarlo, pero él estaba decidido. Cree que Angie descubrió sus planes y comenzó a planear algo. La póliza de seguro de vida que ella contrató para él ese otoño no era por seguridad. Era una inversión la parte final del plan. Ella mataría a su esposo, heredaría su patrimonio y cobraría el seguro. Sería libre, rica y controlaría todo. La cartera hallada tras el inodoro, años después, fue el precio de ese plan, parte de una escena del crimen que nunca ocurrió. Prueba de que la primera muerte fue tan fría y calculada como la segunda. Ella pensó que se había salido con la suya. Ella pensó que era más lista que todos, y durante más de una década lo fue. Pero esa arrogancia, esa creencia de que podía ser más lista que todos en la sala, esa fue su debilidad, y estaba a punto de alejarla para siempre. El caso de Angie por el asesinato de Ana estaba cerrado. Motivo, medios, oportunidad y una montaña de pruebas físicas. El juicio comenzó en 2012. Que esa mujer tonta se pudra en la cárcel y nunca salga. Eso es todo lo que deseo. ¿Mataste a Ana, Páez? No. Según la fiscalía, ella invitó a la víctima a cenar a este departamento, la drogó y la asfixió con una bolsa. Se halló una botella de cloroformo. ¿Para qué lo usaste? Mi hija me dijo que debía hacer un experimento con un conejo. El tribunal la halló culpable de asesinato y falsificación. Fue sentenciada a 18 años por el asesinato y 4 años por la falsificación, un total de 22 años tras las rejas. También se le ordenó pagar 200.000 euros a la familia de Ana. Pero una mente como la de ella no acepta la responsabilidad y ciertamente no puede aceptar este juicio. Así que apeló. En junio de 2013, un tribunal de apelaciones hizo algo controversial. Reducieron su sentencia de 22 años a 18. El cargo de asesinato se redujo de 18 a 14 años. ¿Su razonamiento? Argumentaron que Ana, antes de ser sometida, pudo haber tenido la oportunidad de percibir la intención maliciosa de Angie y no resistió, por lo que tenía cierto grado de responsabilidad en su propio destino. Espera, vamos a detenernos en eso un momento. ¿La víctima compartía la culpa de su propio asesinato porque resistió? Lo siento, pero cubro casos de crímenes reales y este veredicto está entre las justificaciones más absurdas que he escuchado. De todos modos, continuemos. Angie fue a prisión, pero la historia no acaba al cerrarse la puerta de la celda. En diciembre de 2023, después de cumplir más de una década, le concedieron la libertad condicional de segundo grado. Eso le ha permitido salir de prisión por ciertos periodos, dándole una muestra de libertad. Su sentencia completa estaba programada para expirar en 2027. Sin embargo, un leopardo no cambia sus manchas.
Un psicópata no desarrolla conciencia de la nada. Durante un permiso de la prisión, Angie hizo lo que mejor sabía hacer. Empezó a planear. Según los informes, intentó contratar a un sicario para cometer otro asesinato. La identidad de la víctima está protegida. Los detalles son escasos. En marzo de 2025 fue arrestada de nuevo. La poca libertad que tenía le fue arrebatada. Las consecuencias legales del nuevo presunto delito siguen pendientes. El Confidencial informó que ella decidió no declarar ante un juez. Un esposo, una amiga, incontables mentiras. Una historia de ruina y muerte causada solo por insaciable avaricia. Nunca conoces realmente a alguien, ¿sabes? Todos tenemos vidas secretas, pero para ambos es un miedo oculto, un sueño privado. Para Angie era un monstruo lo suficientemente inteligente como para planear los crímenes perfectos, pero lo bastante arrogante como para creer que nunca enfrentaría las consecuencias. Y al final, esa arrogancia fue su perdición.